Buenos días. Nuevamente estoy complacido de estar con ustedes unos momentos más para poder explicar algunos temas que tenemos pendientes. En este caso vamos a hablar en el área eh, de inventarios, pero sobre todo vamos a hablar de EOQ o cantidad de lote económico o cantidad económica a ordenar. Es decir, bajo parámetros económicos, ¿cuál sería la cantidad de lote que debemos de pedir? Acá, ¿a qué nos referimos? En videos anteriores habíamos hablado que a lo largo de un periodo se va a tener una demanda. Típicamente estos modelos matemáticos toman como referencia la, el pronóstico o el conocer que tenemos un año por frente que debemos de suplir, ¿verdad? En el tiempo. Pero entonces, si a lo largo del año tenemos que consumir todo este inventario, cada vez que yo compro, ¿qué tamaño compro de lote? ¿Verdad? Hasta poder cubrir mi demanda teórica y supuesta a lo largo de este periodo, ¿verdad? A lo largo de todo el T. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos esto? Pues bueno, esto es desde la perspectiva del modelo económico a ordenar. Es a nivel económico. ¿Por qué? Recordemos en inventarios y con referencia a compras que existen diferentes modelos de inventarios. Están los que conocemos como modelos P, los modelos Q y los de modelos de compra única. ¿Qué quiere decir? Los modelos P de inventarios, el ordenar a lo largo del tiempo está regido por la temporalidad o el cada cuánto yo pido. Sin embargo, los modelos Q, la compra se da a razón de la cantidad de existencias que tengo. Y los modelos U o únicos, la compra se da cada vez que hay la necesidad. En el caso del modelo EOQ, está dentro de la familia de los modelos de inventario que están enmarcados su compra por la cantidad. Pero entonces, ¿cuánto es la cantidad adecuada a comprar cada vez que, valga la redundancia, compro o genero la orden de compra? Por eso es y está en base a una cantidad económica. Que lo que influye son los costos totales del inventario, son los que van a estar en juego. ¿Ok? Entonces, iniciemos este recorrido para explicar EOQ.
Cuando hablamos de inventarios, nosotros es necesario plantearnos de forma genérica cómo funcionan. En realidad es un ciclo en el cual tenemos que tener una planeación de qué inventario almacenar y cómo adquirirlo. Esta es nuestra gran incógnita en cuanto a la gestión de inventarios. No podemos iniciar en ningún momento, podemos iniciar una gestión de inventarios sin la importancia que tiene los pronósticos, ¿verdad? Es decir, yo ya debo de generar y de haber pronosticado mi demanda. ¿Por qué? Porque esta lo que nos va a decir es cuánto vamos a requerir a lo largo del periodo. Entiéndese que en modelos matemáticos y de gestión se piensa al menos en un año plazo. ¿Y para qué? Porque acuérdense que viene inclusive los principios de cadena de suministro en el cual yo tengo que tener una planeación de las operaciones y de las ventas. Yo no planeo las ventas de esta semana, yo planeo las ventas de un año al menos. ¿Por qué? Porque tengo que planear la operatividad de mi empresa a lo largo del periodo. Yo no puedo ir a negociar semana a semana con proveedores, no puedo ir a negociar compras semana a semana. Es una planeación a largo plazo con todos los integrantes de la cadena de suministro. Por eso todos los inventarios ya debemos de iniciar con esa planeación desde ahí. Por lo tanto, ahí vamos a tener el control de los niveles de inventario. Ahora bien, las medidas de retroalimentación para alimentar los planes, pues como todo proceso, y debe existir un proceso de retroalimentación en el cual analizo que esto esté funcionando de forma correcta. ¿Por qué la importancia del control de los inventarios? Bueno, porque existen aplicaciones o el por qué se dan los inventarios, ¿verdad? Que ya lo habíamos hablado de diferentes formas. Las recorro muy rápidamente. Una es la función de desacoplamiento. ¿Cuál es la función de desacoplamiento de un inventario? El inventario se usa como amortiguador para separar actividades dentro de una línea productiva. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una línea productiva en la cual tengo 3 estaciones, ¿qué pasa si esta etapa tiene un mal funcionamiento? Aunque esta siga produciendo, yo no tengo unidades que puedan pasar al proceso C, dado que el proceso B está dañado. Por lo tanto, si yo creo o tengo inventarios en estos puntos, yo estoy creando un amortiguador por si existe un problema aquí, pueda continuar con C sin retraso, ¿verdad? Claro, toda gestión de inventarios ahora va a ser en la consulta, como hemos venido hablando, de qué tamaño va a ser esa cantidad de inventario, ¿verdad? También se habla que los inventarios sirve para almacenamiento de recursos. ¿Para qué? Satisfacer temporadas altas, se almacenan de tipo igual de materias primas, producto en proceso, como estábamos viendo ahora en amortiguadores, o artículos terminados. Pero igual, seguimos preguntándonos cuál es la cantidad óptima. Para verlo, ¿cómo hacerlo? La compensación de oferta y demanda irregulares. La teoría de la cadena de suministro y la teoría de los inventarios dice, y de justo a tiempo dice, que debieran de existir 0 inventarios, es decir, lo que produzca se consuma, lo que haga se venda. Pero sabemos que eso no sucede. Problemas de transportación,
yo no produzco al mismo ritmo que me consumen o viceversa. Entonces el inventario va a permitir hacer o usemos otra vez nuevamente la palabra, ese amortiguador, esa pieza, ese elemento que al almacenar reduce y aumenta el tamaño del inventario, ¿verdad? Entonces, para disminuir esa variabilidad. También, por descuentos por cantidad o por mayor, ¿verdad? Como decimos. Pero una pregunta es que vamos a contestarnos más adelante. Eh, Típicamente, si a mí me dan un descuento en mi precio de la unidad, en el precio de la unidad, me lo van a dar típicamente por tener grandes cantidades. Pero grandes cantidades de inventario implican grandes espacios de almacenamiento. Y vamos a notar que el almacenar conlleva costos. Por lo tanto, inclusive se habla en cadena de suministro que las compras por cantidad deben de ser sensiblemente analizadas. Sensiblemente analizadas. Y poner en una balanza el costo de la unidad con respecto a los costos de almacenar. Porque a la larga nos podría salir más caro el almacenaje que el haber comprado en diferentes cantidades las unidades. Esto sin incluir problemas que pudiéramos tener en otros costos que vamos a ver más adelante, que son los costos de mantener. Porque grandes almacenamientos requieren más personal para cuidarlo. Hay más posibilidad de robo, más posibilidad de deterioro, más posibilidad de vencimiento. Entonces podríamos afectar. También tendríamos que hablar que el inventario nos sirve para la reducción o eliminación de faltantes, donde clientes satisfechos por no tener nosotros inventario o existencias en el momento que ella lo solicita, se van a otro proveedor. Y siempre he dicho una frase en clases de inventarios: no dejes a nadie a probar el sabor de lo prohibido, porque le puede gustar, ¿verdad? ¿Qué quiero decir esto? ¿Por qué vamos a dejar la oportunidad a mi cliente que vaya a probar lo prohibido? Es decir, el sabor de mi cliente, de mi competencia, perdón, el sabor de mi competencia. ¿Quién va a decir después si ese cliente va a querer volver a probar el mío? Yo le di la oportunidad que fuera a probar la competencia. ¿Seré capaz o será capaz o él regresará a mi lado? Pero entonces, yo tampoco puedo arriesgarme a tener faltantes, por lo tanto, pero tampoco puedo tener altas cantidades de inventario. Entonces volvemos otra vez a preguntarnos cuánta la cantidad óptima de inventario va a tener, ¿verdad? Por lo tanto, los inventarios siempre nos vamos a guiar con decisiones importantísimas. En realidad, vamos a llegar solo a dos preguntas: el cuánto y cuándo. ¿Por qué no hay preguntas diferentes como
el qué y por qué. No, ese qué ya sabemos qué es, ¿verdad? Y vea que y tampoco aquí no nos preguntan el qué. Y tampoco está en discusión costos, como los que hablamos anterior, porque son elementos que ya previamente tienen que estar definidos. Ya estos dos elementos debiesen de haber estado definidos. A videos anteriores hemos hablado de la importancia de la contabilidad de costos, del registro de la data que está acá. Y sobre todo, para podernos contestar las preguntas del cuánto ordenar y cuándo ordenar, no debemos olvidar que ya debemos de tener la demanda preestablecida o definida para los periodos o el periodo a contemplar. Entonces, si nosotros no lo tenemos, pues no vamos a ser posibles de hacerlo. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, estos son elementos. Estas sí son las dos preguntas que contestamos en gestión de inventarios. Pues bueno, para poder hacer esto, pues no existiría gestión de inventarios o las decisiones de inventario si no tuviéramos un objetivo. Y el objetivo es muy sencillo: minimizar costo total de inventario. Y si entonces hablamos que tenemos que minimizar el costo total del inventario, la pregunta llegaría a hacernos es ¿qué se incluye en los costos de los inventarios? Pues bueno, los costos más significativos y que son tomados en cuenta para este tipo de modelajes matemáticos como el EOQ y algunos otros, como el P y el compra única, se agrupan en cuatro grandes líneas para su interpretación. Bueno, la más fácil línea de determinar un costo pues es el costo del artículo o el costo de la unidad, ¿verdad? Que creo que es la más fácil de todas de contabilizar. Posteriormente tenemos el costo de ordenar, entiéndase, el costo por pedir o el costo por la gestión de compra, ¿verdad? El proceso de gestión de compra. Luego, el otra gran línea, que esta es relativamente, si esta es la más fácil, esta es relativamente fácil. Luego llegamos a una tercera, que es un poco más difícil, pero realmente si usted tiene una contabilidad de costos en su organización bien diseñada, bien establecida, se llevan, digamos, mecanismos de control interno en cual los movimientos contables son reales, se tiene bien establecido, se tiene data, etcétera, pues terminará siendo un elemento fácil de determinar. Pero sería lo que llamamos los costos por mantener o almacenar el inventario. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí tener inventario almacenado? Tener una pieza dentro de un almacén, ¿cuánto me cuesta mantenerla? ¿Cuánto me cuesta tener almacenada? Y la última línea que se debiera de tener para en cuanto a los costos totales de un inventario es que para mí sigue siendo la más difícil, porque realmente aunque yo podría decir, bueno, si yo no le vendí una unidad a un cliente, dejé de ganar tanto, tener una ganancia de tal cantidad de dinero, realmente ese es el único valor que yo dejé de percibir. Hay una cuestión de imagen, ventas futuras, publicidad boca a boca, muchos elementos que se veían afectados en esta línea, ¿verdad? En la anterior cuando hablábamos de clientes insatisfechos, ¿verdad? Acordándonos que en videos anteriores esto, eliminación y reducción de faltantes y esta satisfacción se llamaba nivel
de servicio en inventarios, ¿verdad? Nivel de servicio, que es el indicador que nos dice de cada vez que un cliente me pide cuántas veces tengo disponible para satisfacer. Entre más alto yo quiera tener mi nivel de servicio, si quiere, o digamos, yo quiero tener un nivel de servicio de un 100%, significa que yo debiera tener cada 100 clientes que me llegan a pedir por un artículo, las 100 veces le puedo contestar, lo tengo y tengo la cantidad que necesita. Entonces vea lo difícil que podamos llegar a este nivel. Entonces, si yo no lo tengo y no le cumplo a mi cliente, imagínense lo que puede suceder o cómo yo podría costear cuánto es el costo por un faltante. Para poder continuar con el OQ, los costos de inventario o los factores de inventario es muy difícil determinarlos, pero entre las principales líneas que se tienen, que es el costo de ordenar, y aquí lo más fácil que puedan entender ustedes, podamos determinarlo, que sea el departamento de compras. Todo lo que sume para poder llevar a cabo la compra desde el momento de su análisis hasta el momento de su recepción, desde el punto de vista gestión de compras, se incluye en los costos de ordenar. Es decir, el elaborar y enviar la orden de compra, el procesamiento de inspección cuando entran al almacén, la gestión del pago de la factura, la indagación o control de inventario, los servicios de luz, agua, teléfono, etcétera, un departamento de compras, los sueldos y salarios del departamento de compras, los suministros del departamento de compras. Es decir, todo aquello que se requiera y que se necesite para gestionar la compra, analizar la compra, gestionar la compra, seguimiento de la compra, controlar la compra y recepcionar la compra, son responsabilidades del departamento de compras. Por lo tanto, yo voy a tener, que es la forma más común que se hace, excepto que usted lleve orden por orden su seguimiento, pero es más difícil. Típicamente, la sumatoria de todos estos costos lo podríamos prorratear por el número de órdenes de compras ejecutadas, podría ser. Entonces yo ya tengo el valor o el costo por ordenar. Es decir, cada vez que yo ordene, me va a costar tanto. Por eso es un costo relativamente fácil de sacar, pero cada empresa tendría que determinar, porque la unidad que se usa acá es el costo por cada orden de compra. Es decir, yo no doy un monto que este año gasté $300,000 en el departamento de compras. No, yo tengo que llegar a decir cada orden puesta por mi equipo, cada orden de compra cada vez que compro este SKU, me cuesta $20, $30, $40, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que equilibrar cuántas veces compro al año. ¿Se acuerdan que las dos decisiones es cuándo, o sea, cuánto y cuándo? El cuándo me da cuántas veces también voy a comprar, ¿verdad? Entonces, obsérvese que tenemos que realizar ahora. Ahora, ¿cuáles son los costos que afectan o cuáles son las líneas que afectan los factores del costo de almacenar? Interesante. Recuerde que teníamos cuatro costos: el costo de la unidad, el costo de comprar, el costo de almacenar y el costo por faltantes.
¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No he dado ni los costos de ordenar ni los costos de faltante. Entonces, vamos a seguir con los costos de almacenar. Ahorita volvemos con estos dos. El, el costo de almacenar se refiere cuánto me cuesta tener. Entonces, vamos a poner una vez cuál es la unidad para que se ubiquen. La unidad de los costos de almacenar es cuánto me cuesta mantener una unidad por año, que es la medida que se usa siempre para este tipo de análisis. Es decir, si yo tengo un almacén y yo almaceno botellas de agua, el costo que yo tengo que dar es cuánto me cuesta mantener almacenada una botella de agua a lo largo de todo un año en ese almacén. Repito, el costo de ordenar, perdón, el costo de almacenar, su unidad es dólar o dinero, ¿verdad? El monto por unidad por año. Es decir, ¿cuánto me cuesta tener una unidad de ese artículo, tenerla en el almacén a lo largo de todo un año? ¿Cuáles son las típicas líneas que se deben de contemplar para este costo? Típicas, ¿verdad? Y yo nada más le digo, tiene que estar todo lo que está dentro de las 4 bodegas del almacén, entre las cuatro paredes del almacén, perdón, todo lo que yo gaste aquí, dentro de mi almacén, son costos de almacenar. Deben de separar los costos de operación, que son otra cosa, ¿verdad? Ahorita van a ver cuáles, ustedes mismos desglosar cuáles serían los costos de operación. Costos de capital. Recuérdese que el inventario se compra por capital y tener almacenada una pieza, eso implica uso del capital, es decir, ese dinero que está estancado por definición como inventario tiene un costo financiero. Los impuestos, o entiéndase aquí, más bien, esto es por impuestos, pero esto es más impuestos desde tipo de vista arancelarios, impuestos desde tipo de vista al almacén desde el punto de los municipios, ¿verdad? Que el costo de acá, pues aquí llamamos impuestos a la recolección de residuos, el impuesto del almacén, el impuesto de bienes raíces del almacén, etcétera. Pero son impuestos del almacén. Seguros. Estos seguros, yo necesito tener seguros contra robos, seguro contra incendios, algunos otros seguros. Tengo que tener un porcentaje de salvamento por deterioro, tengo que tener algo por robo, por obsolescencia. Estos son seguros que yo pudiera tener o pudiera tener inclusive reservas financieras que debo ir creando para poder después solventar este tipo de problemas que tengo al momento de almacenar. Sueldos y salarios de los empleados del almacén, pero de los que cuidan, gestionan, mantienen, rotan los inventarios. No así los salarios propios de despacho, que son los que recolectan y sacan el día a día del almacén desde el punto de vista operativo para ventas. Eso no. Los costos de servicios generales del edificio de almacén, entiéndase, alquileres, el costo financiero del almacén, ¿verdad? Y luego, claro, todo aquello que sean suministros, forma, papel, etcétera, que se tienen que llevar y cumplir dentro del almacén. Claro, esto es importantísimo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces, obsérvese que acá los costos de faltantes
va a ser muy subjetivo y queda los costos de la unidad. Los costos de la unidad. ¿Qué se incluyen en los costos de la unidad? Para eso podríamos representar el siguiente gráfico. Si esto es mi almacén, todo lo que yo gaste dentro del almacén son los costos de mantener. Todo lo que yo gaste en la gestión de compra son costos por ordenar. Y entonces, ¿cuáles son los costos de la unidad? Desde el momento que mi proveedor me vende mi unidad a un monto, todo lo que yo gaste para poderla trasladar y dejarla al portón de mi almacén van a estar incluidos en el costo de la unidad. ¿Qué va a estar en el costo de la unidad? ¿Verdad? El costo de la unidad. ¿Qué va a estar incluido en el costo de la unidad? El costo propio de la unidad. Fletes. Aranceles. Impuestos. Gastos logísticos. Etcétera. Todo. ¿Qué? Impuestos a la importación, impuestos fijos, derechos de desembarque y embarque, costo del operador logístico, los traslados internacionales, traslados nacionales, seguros internacionales, etcétera. Todo esto va a depender mucho, creo que los que entienden y son de comercio internacional sabemos que esto va a depender mucho de su negociación con los Incoterms, ¿verdad? Con los Incoterms, su negociación, la negociación que este departamento de compras hizo en cuanto al precio de la unidad. Acá es donde va a entrar aquello de la compra por cantidad, ¿verdad? Que después lo analizaremos. ¿Cuánto me cuesta el transporte internacional desde el proveedor no sé, al puerto de salida? Si lo compré CIF en mi país o si ya el costo de la unidad mi proveedor me la puso aquí. Si usted negoció que esta gestión de compra yo nada más negocié con un precio, pero precio puesto en esta puerta, pues ese es el único precio que usted va a tener que tener como o costo por ese costo de esa unidad. Eso solo si negoció así, pero entonces va a depender de muchas las formas de cómo usted eh, eh, negoció su costo de la unidad. Entonces obsérvese que los costos de unidad conforman todo esto. ¿Okay? Entonces volvemos por acá.
acá es donde estábamos explicando que por qué los costos de ordenar típicamente va a ser independientes a los costos, a la cantidad que se ordena. ¿Por qué? Porque al ser prorrateado típicamente por las órdenes de compras emitidas por el departamento, en el cual ya se han incluido todos los gastos que conlleva este departamento, muy posiblemente poner a una orden de compra que son 1000 piezas o ponga 1.000.000 de piezas, el trabajo de la oficina va a ser típicamente el mismo. Ahí pudiéramos saber que tal vez en el control de entrada, el control de calidad para entrar, el proceso de receiving, que son parte del proceso de compras, parte del proceso de compras, eh, va a ser necesario esto, ¿verdad? Va a ser necesario. Entonces, entonces los costos de ordenar son indiferentes al tamaño de la orden, pero por lo tanto sí se tiene que contemplar. Los costos de almacenamiento varían por la cantidad de inventario o el tamaño de la orden. Ahora, acá vamos a tener que tener claro que depende de su gestión previa a la gestión que va a analizar. ¿Por qué? Porque usted va a generar el costo de almacenar de una unidad por los costos que ha contemplado o ha registrado tiempo atrás, pero que te va a servir de referencia para gestionar el inventario de aquí hacia adelante. Y aquí vamos a notar que si usted en el tiempo pasado incrementó los tamaños de lote, es decir, los tamaños que tenía almacenados, típicamente usted infló o elevó los costos de almacenamiento. La intención es ahora, con esta nueva propuesta que vamos a hacer, porque estamos realizando un análisis de inventario a nivel económico, tratar de reducir esos costos. ¿Qué es lo que va a implicar esto? Un proceso de revisión y ajuste a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Por eso se llama una gestión de inventarios y es un departamento y un proceso que se debe mantener de forma continua en una empresa. ¿Por qué? Porque es que yo no la determino hoy y nunca más la vuelvo a determinar. No, usted constantemente la tiene que estar actualizando con el fin de actualizar e ir ajustando. Porque a razón que yo ya nivelando el nivel de inventarios, podemos ver aquí la representación, tal vez. Si yo previamente tenía un proceso de gestión de inventarios en el cual requería un almacén de este tamaño, por la cantidad de inventario que guardaba o pedía, y con una nueva gestión de inventario yo logro reducir mi almacén, con solo verlo yo sé que los costos indudables de mantener caen. Esto implica que yo a este punto debo de realizar un nuevo análisis de mi gestión de inventarios. Por muchos motivos. Ojo, pudiese ser que este pudiera ser más pequeño. O en su efecto más bien debiéramos de aumentar un poco. ¿Por qué? Porque hay factores que pueden influir. Nivel de servicio, aumento de la demanda. Entonces, hay elementos que se van a incidir. Por lo tanto, decimos que este proceso de gestión de inventarios es un proceso vivo y que no podemos detenernos en ningún momento. Por lo tanto, tenemos que estar cuidando esto. Y por último, que ya hemos conversado en diferentes ocasiones,
el costo real de inventarios o el costo de los artículos comprados, o decir el costo de la unidad, que a lo largo hemos hablado como el costo de la unidad, depende su negociación. Igual como hicimos en la figura de pizarra, podría ser que apliquen descuentos por compras. Pero bueno, más adelante veremos cómo aplican los descuentos por compras. Y cómo afecta el descuento por cantidades, afecta mi costo total de inventario. ¿Por qué? Porque yo no puedo visualizar y tomar decisiones de inventario a razón únicamente de, ¿cómo se llama? De cómo por el costo de la unidad, no puedo tomar decisiones de inventario solo por el costo del almacén. No puedo tomar decisiones sobre inventario solo por cuánto me cuesta ordenar, ni por cuánto me cuesta cada vez que yo le fallo a un cliente. Es un todo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos a esto. Dado esto, una de las herramientas más eficientes es la cantidad de lote económico, o lo que conocemos como EOQ. ¿Ok? Esto es el modelo que se conoce como EOQ, o CLE en español, ¿verdad? Y así varía entre literatura y literatura, varía su nombre de traducción, pero todo es esto. Quiero hacer la brevedad acá, antes de continuar, que en mucho libro de investigación de operaciones, de gestión de inventarios, de logística, de cadena de suministro, hacen mención que le llaman cantidad de lote económico, cantidad de lote a producir también. Como que está muy extraño, ¿verdad? Algunos pensarán muy extraño, ¿por qué la cantidad de lote a producir? Resulta que el mismo pensamiento o la misma estructura matemática de equilibrio de costos y de elementos a considerar se aplica igual forma cuando yo tengo que determinar de qué tamaño va a ser una corrida de producción. Es cuando hablamos de una corrida de producción, es cuánto voy a producir cada vez que produzco un artículo. Es decir, si yo ahorita tengo que determinar cada vez que compro cuántas botellas de agua compro, en otro lado, otra persona se podría estar preguntando, cada vez que voy a producir botellas de agua, ¿cuántas botellas de agua tengo que producir? El mismo pensamiento que se tiene acá para cuánto es la cantidad económica a ordenar cada vez que ordeno mi compra, son el mismo pensamiento para cuando tengo que producir. Simplemente que los costos son diferentes desde el punto de vista que ven, por ejemplo, los costos de ordenar son los costos de setup o de preparar la corrida, ¿verdad? Y los costos de mantener son los costos de producción. Pero entonces el modelo es exactamente el mismo. Entonces no va a ser tema por acá, la parte de producción. Dejaremos únicamente la parte de cantidad de económica. ¿Ok? Es una de las técnicas más antiguas que se conocen, son esenciales para entender procedimientos propios de un departamento de compras, de un departamento de inventarios, del departamento de gestión de almacenes, de logística en general. Entonces, por eso es que se estudia EOQ en forma genérica. Es relativamente sencilla, pero tiene un gran defecto. Se hacen muchas suposiciones importantes. He acá que la importancia que estas suposiciones sean lo más reales posibles, lo más éticas posibles. ¿Para qué? Para que el modelo tenga funcionalidad, porque si no, entonces el modelo realmente llega a ser funcional en una vida práctica y real. ¿Verdad? Y, por ende,
si recordábamos nosotros que el objetivo de la gestión de inventarios era minimizar costos, minimizar el costo total del inventario es el objetivo de EOQ. ¿Ok? Para lo cual, y calcular un EOQ, vamos a tener que hacer suposiciones en el modelo matemático de diferentes aspectos para interpretar su modelaje. Entonces, vamos a ver cuáles son los supuestos que tenemos que correr. Son muchos, pero tenemos que ejecutarlos. ¿Ah? Son muchos, pero tenemos que verlos, entenderlos. La demanda se conoce y es constante. Es decir, yo ya tengo que conocer mi demanda anual. Y según el número de días laborales, según el número de días yo puedo determinar mi demanda diaria. Y esta es constante. Esto lo hacemos en una suposición del modelo, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta suposición del modelo? Esta suposición del modelo se refiere a que si yo a lo largo del tiempo se ha de suponer que si a lo largo del tiempo yo tengo una cantidad demandada la cantidad que esto es, entiéndase, inventario, a lo largo de cada periodo, ¿verdad? A lo largo de cada periodo, mi demanda se consume de forma constante. O mi cantidad de inventario se consume de forma constante en este periodo. Y es decir, cada unidad de tiempo se consume la misma cantidad. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. También se decía que el tiempo de entrega es constante. Es decir, el tiempo que dura para entregarme un proveedor cada vez que yo le pido, el tiempo por pedido siempre es el mismo. ¿Qué conlleva esto? Bueno, a diferentes elementos. Ahorita lo vamos a conocer. Entonces, el tiempo de entrega. ¿Cómo vamos a conocer el tiempo de entrega? Se va a conocer como lead time, LT, tiempo de entrega. ¿Ok? Se hace una suposición de reposición instantánea o recepción instantánea. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que yo pida la orden, o sea, que yo emita la orden a mi proveedor, y en el momento que mi proveedor me entrega, que ese fue el lead time, ¿verdad? Ese es el tiempo de entrega, desde que emito la orden de compra hasta que es recepcionada, esa recepción es instantánea. Él se me llevaba 1000 inmediatamente tengo disponibles en el momento que hago recepción. He acá
que cuando se hacen suposiciones de este tipo, si esos artículos tienen que pasar por cuarentena y tienen que pasar por procesos de inspección de calidad, estos periodos de cuarentena y inspección de calidad tienen que estar sumados a los tiempos de entrega, es decir, al lead time. ¿Ok? Y por eso es tan importante posteriormente que los procesos de resección, control, cuarentena, sean también constantes, porque si no, me van a comenzar a variar los tiempos de entrega y sobre todo de disponibilidad de inventario para ser consumido por mi cliente. Cuando se hace el modelo, muchos podrán decir, si yo conozco la demanda y la demanda es constante, ¿qué quiere decir? Que usted al momento de hacer estos cálculos está tomando una foto y contra esa foto va a trabajar de datos. No vamos a ponernos a discutir en este momento si hay subidas o bajadas de demanda en el tiempo. Que si hubo circunstancias especiales, si hubo una atemporalidad, si hubo algo que afectara la demanda. Si eso sucediera y fuera muy, muy amplia, vas a tener que contemplar, reajustar y reanalizar todo el modelo de inventarios nuevamente. Más sin embargo, cuando usted inicia a hacer este análisis, usted realiza un análisis general y completo del proceso, ¿verdad? Entonces, aquí no hay un cuestionamiento si se va a durar más o se va a durar, se va a consumir más o se va a consumir menos. No. En este momento hay una asunción total que lo que estoy consumiendo es lo que necesito, ¿verdad? O es la demanda que necesito. Ya hablamos de los costos de ordenar y los costos de almacenar, por lo tanto, al momento de analizar, estos se convierten en constantes, previamente analizadas y calculadas. Y el modelo EOQ, por eso no toma en cuenta faltantes. ¿Por qué no toma en cuenta faltantes? Porque se dice que las cantidades establecidas y al yo tener determinado de forma constante, la demanda diaria y tener claro el tiempo de entrega y que este es constante, asumo que yo emito pedidos de forma tal que faltantes nunca van a existir. Esto más adelante se modifica y se cambia cuando se analicen y se estudien aspectos que se conocen como el inventario de seguridad. Porque los inventarios de seguridad, que no es tema del EOQ, pero es importante saber que los faltantes en otro modelo se van a sobreguardar o proteger sobre los inventarios de seguridad, donde transforman que esta demanda deja de ser constante y tiene variabilidad y que este tiempo de entrega deja de ser constante y tiene variabilidad. Al momento que estos dos elementos dejan de ser constantes, es necesario requerir la herramienta del cálculo de inventarios de seguridad. EOQ no contempla ni faltantes ni inventario de seguridad, porque se asume que todos sus elementos al momento de análisis y durante el periodo de estudio, que típicamente es un año, se mantienen de forma constante. Entendido esto, debemos de continuar. Y entonces, veamos el inventario funcionando.
¿verdad? Entonces, recordemos que nosotros siempre vamos a tener a lo largo del tiempo, si dijéramos que aquí hay un año, ¿verdad? Quiere decir que yo pedí 3 veces al año. Pedí 1, 2, 3. Cada vez que pedí siempre la misma cantidad. Esa misma cantidad que yo pido va a ser el inventario máximo que yo siempre voy a tener en mi almacén. Nunca voy a tener más. Por lo tanto, 0 va a ser siempre mi inventario mínimo. ¿Verdad? Va a ser mi inventario mínimo. Entonces, yo podría decir que a lo largo del año en mi bodega voy a tener un inventario promedio. Y si yo digo que si me demanda al año, digamos mi demanda anual son de 1200 piezas, por ejemplo, esto es para rápidamente verlo funcionando el modelaje y entender. Y creo que es de cálculo más lógico que de cálculo, pero nos va a servir para más adelante entenderlo. Si yo durante el año, es decir, durante este año, yo tengo que consumir 1200 piezas, ¿verdad? 1200 piezas. Yo tendré que ser capaz de determinar cuánta es mi demanda diaria. Y esto lo divido entre los días que yo trabajo. Si digo que yo solo trabajo 200 días al año, por ejemplo, si yo digo que yo trabajo 200 días al año, resulta que hay... ¿cuánto consumiría yo? Bueno, vamos... sería una cantidad aproximada, ¿verdad? O aproximada, no, exacta, digamos, de 6 unidades diarias. ¿Verdad? 6 unidades diarias. ¿Verdad? Y estos datos van a ser muy específicos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y ahorita vamos a analizarlos por qué. Y ahorita nos devolvemos a esta diapositiva otra vez. Entonces, si lo vemos aquí rápidamente, si yo digo que si voy a comprar 3 veces al año, y esto por una suposición nada más, aquí no estoy calculando EOQ porque no he usado la técnica todavía, solo estoy explicando cómo funciona, cómo se piensa en un inventario. Si entonces yo sé que yo voy a pedir 3 veces al año, entonces significa que aquí yo tuve 400 cada vez que pedí, cada vez que ordené, son 400 piezas. 400, 400 y 400 me hacen las 1200 al año. Que en este periodo de acá, que entonces si dije que eran 200 días que yo trabajaba, aproximadamente esto termina siendo, ¿cuántos días? Vamos a ver cuántos días serían. Aproximadamente, si son 200 días, entre 3, son aproximadamente más o menos 67 días que hay en cada punto de estos. ¿Verdad? Empecé a consumir, hubo 67 días, 67 días, 67 días, me consumí las 1200 a una tasa diaria de 6 unidades diarias o 16 o 6 unidades por día.
Y eso va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque yo después voy a necesitar a determinar. Ahora, ¿cuánto? Y aquí la pregunta, ¿cuánto es el inventario promedio que yo voy a tener en mi bodega siempre? Al año, al año, por mi bodega pasarán 1.200 unidades. Por mi bodega pasarán las 1.200. Porque aquí se compraron 400, aquí se compraron 400 y aquí se compraron otras 400. Es decir, por mi bodega pasarán 1.400 unidades. 1.200 unidades. Pero yo nunca tuve en mi bodega 1.200 unidades. Eso significa que yo no tengo que tener una bodega por 1.200 unidades. Yo tengo que tener bodega para un máximo de 400 unidades, que es las que van a pasar. Que es que el día que me entrega mi proveedor, porque yo le estoy pidiendo de 400 en 400, mi bodega va a ser de 400, nada máxima. Pero al final del periodo yo voy a tener 0 unidades. Por lo tanto, en promedio, ¿cuántas unidades yo tuve a lo largo de todo el año? A lo largo de todo el año, yo solo tuve 200 unidades en promedio. Al inicio del periodo tenía 400. Al final del periodo tuve 0. Por lo tanto, a lo largo del año, en promedio, yo solo tuve 200 unidades en mi bodega. ¿Para qué sirve un dato tan importante esto? Pólizas de robo, pólizas de incendio. Yo no tengo que sacar una póliza por 1.200 unidades. Lo más, si quiere jugar contra las probabilidades, compre una póliza de 400. Pero tampoco se la juega a jugar una póliza para hacer unidades. 200 sería un buen número para sacar una póliza. ¿Por qué? Porque a lo largo del promedio son 200. Y aquí entramos toda una teoría de probabilidades y estadísticas y la negociación con su agente corredor de seguros, ¿verdad? Entonces no nos metamos en ese asunto porque ese es tema de otro cliente, ¿verdad? Entonces, seguimos. ¿Qué pasa? Interesantísimo. De este dibujo, para entender, va a tener que existir un punto donde yo tenga que calcular mi punto de reorden. Es decir, el momento que yo determino qué cantidad de inventario hay aquí, ¿verdad? ¿Qué cantidad de inventario prima hay aquí? Que me dice, ojo, y esto es muy fácil calcular, ¿verdad? Y es muy de lógica. Ejemplo, si mi proveedor me dice que el tiempo de entrega, el lead time, es de 5 días. Es decir, en el momento que yo le emita a él la orden de compra, que es va a ser en este momento, que me lo va a dar Q, me dice, ojo, en el momento que yo llegue a X cantidad de piezas, son las cantidades de piezas que usted va a necesitar para cubrir su demanda, mientras que su proveedor le hace entrega. Este tiempo es el lead time. Este es el lead time. Este de aquí a aquí es el tiempo de ciclo. ¿Qué quiere decir? Si mi proveedor dura 6 días entregando, me dura 5 días entregándome y mi demanda diaria son 6 unidades, mi punto de reorden
o la cantidad que yo tengo que hacer para yo ordenar va a estar dada por lead time por D. Es decir, en este caso, 30 unidades. ¿Qué quiere decir? Que este punto yo tengo 30 unidades. Y entonces, ¿qué sucede? Yo voy consumiendo unidades, y llega un punto donde se me indica te quedan 30 unidades, es momento de ordenar, y entonces yo emito la orden de compra. ¿Por cuánto emito la orden de compra? Por las 400. Estas 30 me van a alcanzar para estos 5 días de consumo. Y se asume que en este momento, como el tiempo de entrega es constante y mi proveedor no me falla, y en el momento que esta pieza yo llego a 0, mi proveedor me está entregando y me está entregando nuevamente 400 unidades. Y así sucesivamente sigue el juego. Y llego otra vez a este punto que se supone que son 30 unidades. Mando a pedir, pasan 5 días. Inmediatamente mi proveedor me llega con 400 disponibles, que son las próximas 400 unidades a vender. Y así es como funcionan los inventarios. Pero entonces, la pregunta es, y aquí es donde está la pregunta: ¿cuánto va a ser esta cantidad? ¿Cuánto va a ser esa cantidad correcta y exacta? La cual vamos a llamar EOQ, o cantidad óptima. Entonces siempre se representa con esta Q, con este asterisco, en representación, que es la cantidad estrella, la cantidad óptima a ordenar. ¿Cuánto voy a ordenar? ¿Cuánto es lo correcto a ordenar? Acá lo estoy haciendo en números genéricos para aprovechar el gráfico, pero yo no sé por qué. Porque aquí comenzamos esta explicación porque tenemos que respondernos el cuánto, ¿verdad? Perdona. ¿Recuerdan las preguntas? Las preguntas eran ¿cuánto? Y la otra pregunta era ¿cuándo? Que es el tiempo de ciclo. Esas son las dos preguntas que nos vamos a contestar. Eso es lo que nos vamos a contestar. Por eso era esta representación. Porque aquí tenemos que respondernos esto. Este tiempo de ciclo, o cada cuánto pido o reabasto, por decirlo así, cada cuánto rebasto y cuánto pido. Estos dos valores son lo que nos va a contestar EOQ. ¿Ok? Continuamos. Ahora, repasemos estos puntos que vimos anteriormente. La cantidad de Q medio o inventario promedio. Si se hace esa tabla simplemente para representar cuánto es el nivel máximo que usted tuvo de inventario con respecto a nivel mínimo de inventario. Si bien es cierto,
las recepciones diarias consumen, pues vamos a ver, si yo en 5 días tengo tanta cantidad, ¿ve? Veámoslo el promedio que tengo, ¿verdad? O sea, este es el concepto de un promedio de cuánto tengo en existencias diarias. Pero a razón de inventario en bodega, fue aquel elemento que pues dibujamos, ¿verdad? Que dibujamos, en el cual nos decía, ¿verdad? Que a lo largo de mi periodo tengo un inventario máximo, un inventario mínimo, por lo tanto yo tengo un inventario medio, ¿verdad? Ahora, ahora sí, ya vamos a ir comenzando a introducirnos más al mundo del EOQ, pero entonces vamos a salir algunas preguntas fáciles. El costo de ordenar, el costo anual de ordenar, ¿verdad? El costo actual de ordenar. Pues vamos. Si yo determino cuántas órdenes de año, cuántas órdenes al año yo tengo que colocar, las multiplico por el costo de cada orden. Esto no hay ningún problema. Pero entonces vuelvo a la pregunta es, ¿cuántas veces voy a ordenar? ¿Cuántas veces voy a ordenar? Pues a este dibujito, pues digamos que aquí le falta el asterisco de cantidad óptima, que EOQ, ¿verdad? El EOQ, al momento de yo calcular el EOQ, lo que él me entrega es la cantidad óptima a ordenar. Por lo tanto, si yo conozco mi demanda anual, que siempre se representa con D mayúscula, ¿cuántas veces voy a ordenar? Pues la demanda anual por la cantidad óptima a ordenar cada vez que pida por el costo unitario por colocar cada orden, como ya lo explicamos. Entonces ya tenemos el primer gran costo anual de mi inventario. Vamos a la otra suposición. Necesito calcular el otro gran costo, que es el costo anual de almacenar. Si igual forma EOQ que es igual a CLE, es la cantidad óptima a ordenar, ¿verdad? Que es esto mismo. Conociendo yo la demanda anual, yo calculo el inventario promedio. El inventario promedio. Que habíamos dicho que era la cantidad óptima. Porque cantidad óptima se iba a convertir en el inventario máximo que yo iba a tener. Y conociendo que el mínimo es igual a 0, el mínimo es igual a 0, Q promedio es lo que yo voy a mantener en promedio en mi almacén, ¿verdad? Volvemos otra vez a la historia, ¿verdad? Tengo máximo, mínimo, promedio, ¿verdad? En la anterior diapositiva lo hemos utilizado
¿verdad? No lo habíamos utilizado. ¿Por qué? Porque aquí más bien fue cuántas veces yo voy a comprar. Porque tengo que repartir toda la demanda anual en el número de veces que yo pida acá, que es Q óptimo. ¿Ok? Luego, como ya habíamos hablado, ya previamente habíamos determinado el costo anual de almacenamiento. Ya sabíamos cuánto nos cuesta ordenar una pieza al año. Perdón, almacenar una pieza al año. Acuérdese que lo hemos dicho, ¿verdad? Costo, véalo aquí como está escrito, ¿verdad? Costo por unidad por año. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos cuánto es el costo de inventario, pues ya podemos el costo por almacenar, podemos calcular el costo anual. Es decir, ya tenemos el segundo gran costo total anual de mi inventario. Inventario promedio por los costos de ordenar por unidad, ¿verdad? Porque este costo promedio está dado en unidades, ¿verdad? Se va unidades con unidades y nos queda nosotros costos año, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la función de EOQ? ¿Ah? ¿Cuál es la función de la cantidad óptima a ordenar o EOQ? ¿Cuál va a ser la función? Pues bueno, la función de EOQ va a ser equilibrar. Y aquí nos vamos a devolver ahorita. Nos va a equilibrar los costos de almacenar, que son estos, los costos de almacenar o los costos de mantener, ¿verdad? Recuerden que en inglés le llaman CH, ¿verdad? Por holding. ¿Ah? Aquí están y esta azul son los costos por ordenar, que lo mantienen, ¿verdad? El costo por ordenar. Entonces, ¿qué es lo que trata él de hacer? Equilibrar los dos costos. ¿Por qué trata de equilibrar los dos costos? Voy a pasarme acá un momento para que lo veamos en un dibujo. Si yo, pongámoslo así, si esta es mi demanda anual, y yo decido solo hacer 2 compras al año, es decir, cada compra va a ser de este tamaño. Pero esto implica que de este tamaño tan grandes van a tener que ser mi bodega, ¿verdad? De este es el tamaño del almacén, ¿verdad? Del tamaño de esto. ¿Por qué? Porque la segunda compra es este mismo almacén, ¿verdad? Pero si yo decido hacer 3 compras, mi almacén ya es de este tamaño. ¿Por qué? Porque toda la demanda anual se distribuye en 3 compras. Y así sucesivamente. Hasta yo podría llegar a decir que yo voy a comprar en 10 veces.
Y claro, el tamaño de mi almacén inmensamente se reduce, porque cada vez que compro voy a ocupar solo este espacio, comparado si solo compra 2 veces que ya tener que ser de este tamaño. Pero entonces, ¿qué sucede? Acá, si yo solo hago 2 compras anuales, mis costos por ordenar son menores. ¿Pero qué se incrementaron? Mis costos de mantener. ¿Por qué? Porque el almacén es más grande. Entonces mis costos son más altos. Pero si me voy completamente al otro extremo, acá lo que se me incrementa altamente son los costos de ordenar. ¿Por qué? Porque hago muchas compras. Entonces, como tengo que comprar tantas veces tengo que pagar lo que me cuesta ordenar. Pero ¿qué se me cae? Ah, se me cae que los costos de mantener o de almacenar. ¿Por qué? Porque el tamaño de mi almacén es pequeño. Entonces, ¿cuál es el mundo ideal? Un costo menor de almacenaje, pero que tiene que estar acompañado, ¿verdad? Tiene que estar acompañado ¿de qué? De un costo menor por comprar. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre los costos de ordenar y los costos de almacenar. Esto es, en resumen, lo que busca un EOQ. Eso es lo que busca un EOQ. Por lo tanto, si nos devolvemos a nuestra imagen, ¿qué decimos? Y aquí está la respuesta. Vea que aquí estamos en costos y aquí estamos en cantidad a ordenar. Si yo pido mucho, cada vez que yo pido mucha cantidad, proporcionalmente se me van creciendo los costos de almacenar. ¿Por qué? Porque son más altas. Pido más, cada vez que compro pido más. Entonces pido más cantidad, entonces mis costos de almacenar son muy altos. Pero, si pido poquiticas, mi costo de almacenar son bajos, ¿verdad? A este lado. Pero entonces vamos a esta otra curva de los costos de ordenar. Que entre si yo pido muy poquitas cantidades, ¿verdad? Yo pido muy poquitas cantidades cada vez que ordeno, mi costo son altos, ¿verdad? Pero si yo pido, cada vez que yo ordeno o genero una orden de compra, la pido por mucho, mis costos son bajos, pero se me incrementaron los de almacenar. Y si yo pongo esto en una función, genero la curva total por el costo de ordenar y el costo de almacenar. Es donde yo trato de equilibrar los dos costos, ¿verdad? Trato de equilibrar los dos costos. ¿Cuánto será? Y entonces, en el nivel más bajo es este punto de equilibrio. Siendo aquí la cantidad óptima a ordenar y siendo este punto, el de aquí, acá, el costo mínimo total. Entiéndase, de mantener
más el de ordenar. Ahora sí, entendiendo todos los elementos, lo que tenemos que realizar en sí es calcular la cantidad óptima a ordenar. Que si lo que nosotros tratamos de hacer es minimizar, que es el concepto de igualar los costos de ordenar con los de almacenar, que estos son los costos de ordenar, ¿verdad? Con los costos de almacenar, y despejamos la fórmula de EOQ es la siguiente. La raíz cuadrada de 2 veces la demanda anual por el costo de ordenar, o sea, cada orden, cuánto me cuesta cada orden, entre el costo anual por mantener una unidad almacenada. No son los totales, son los unitarios, ¿verdad? Repito, es la raíz cuadrada de 2 veces la demanda por el costo de ordenar, es decir, el costo de cada orden de compra que yo emita, entre el costo de mantener, que es el costo que me cuesta mantener en inventario cada unidad durante el año, ¿verdad? Esto es EOQ o CLE, o en su concepto Q óptimo, que es la cantidad que vamos a estar ordenando cada vez que yo pida. Y partiendo acá, con este EOQ ya determinado, puedo irme para atrás y calcular todo. Resumiendo, el costo anual de ordenar es la demanda anual entre la cantidad óptima a ordenar, recuerde, la cantidad a ordenar por el costo de ordenar. El costo anual de almacenar, que es el Q óptimo que ya me dio CLE, ¿verdad? Es en estos, ¿verdad? Es este CLE que está aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí, que se note bien. Entre 2 por el costo de ordenar, y aquí ya tengo estos dos costos. Y entonces simplemente después tendría que sumarlo. Aquí me faltan 2 costos que no los hemos recordado, y tal vez podamos hacerlo diferente para que no se nos olvide. Acá nos podría hacer falta, para que lo tenga, el costo anual, ¿verdad? Para que no se vayamos igual, anual, pero de la unidad. ¿Cómo calcula eso? Muy sencillo. La demanda anual por el costo unitario, ¿verdad? El costo unitario de cada unidad. ¿Dónde determinó usted el costo unitario de toda la unidad? Cuando vimos al inicio de la presentación cómo se calculaba el costo de la unidad. Y aquí nos faltaría el costo por faltantes, pero recuerde que EOQ no toma en cuenta faltantes. Por lo tanto, estos dos darían un costo de mantener, la sumatoria de ellos dos daría un costo de mantener y de ordenar, pero si le sumamos el costo total de las unidades anuales, tendríamos el costo total anual del
inventario. ¿Ok? Entonces, obsérvese cómo tenemos esta situación para poder calcular los costos totales anuales. Hagamos un ejercicio rápido, relativamente sencillo, para poder comprender cómo hacemos esto. Acá nada más recordamos que incluir el costo real de materiales comprados o la compra de unidad, ¿verdad? Es igual, pero entonces el costo constante de D por el costo de la unidad es el costo por comprar unidad, ¿verdad? Que esto está previamente comprado, ¿verdad? ¿Verdad? Igual dice que también podríamos conocer el nivel de inventario en términos monetarios. Es algo parecido a decir que el Q promedio por el costo de la unidad es el valor monetario promedio que yo tengo en mi bodega. Que es lógico, ¿verdad? Porque como decíamos en el ejemplo de las 400 y 0, que el promedio era 200. Entonces, claro, si valen $100, cuando me llegan 400, mi inventario me cuesta 400 por 100, me cuestan $40,000. Pero en promedio solo hay 200 y me cuesta 100, mi inventario promedio cuesta $20,000. ¿Verdad? Ok. Veamos este ejercicio para el cálculo. Asumiendo que yo ya determiné que mi demanda anual son 1000, es decir, D mayúscula, que mi costo por ordenar por orden es de $10, es decir, CO, y que el costo promedio de almacenar una unidad por año es de 50, es decir, CM, yo ya puedo calcular EOQ o cantidad óptima, que es 2 veces la demanda anual por el costo de ordenar entre el precio de unidades. ¿Esto qué quiere decir? Que este es el Q óptimo a ordenar. ¿Verdad? Es el Q óptimo a ordenar. Y después, si yo quiero saber el costo total, desde el punto de vista ordenamiento y almacenaje, yo puedo calcular lo siguiente. Demanda entre Q óptimo me da el número de compras al año. Es decir, 1000 entre 200 significa que yo voy a hacer 5 compras al año. Es decir, yo emito 5 órdenes de compra por año. Por $10 que me cuesta cada uno, eso significa que yo en costos por estar ordenando voy a gastar $50. 5 a $10 cada una, 50. Y los costos de almacenar, entonces estábamos hablando que el Q óptimo es lo máximo que yo voy a recibir, ¿verdad? Que yo voy a recibir entre 2 en promedio, quiere decir que mi Q medios o inventario promedio
siempre va a ser 100. Y si me cuesta 0,50, medio dólar, almacenar una pieza al año y en promedio yo tengo 100 al año, yo voy a gastar 50 dólares al año en mantener este inventario. Por lo tanto, mi costo total anual por mantener y ordenar mi inventario es de 100 dólares. Esta es la forma como podemos interpretar la consecución de el inventario o el costo total del inventario. ¿Ok? Luego podríamos dar algunas explicaciones en referencia a ciertos explicaciones que dimos ahora, ¿no? Que, por ejemplo, que aquí le podríamos agregar a los 100 dólares el costo de la unidad. Si cada unidad, no sé, cuesta 10 dólares, ¿verdad? Sí. Si el costo de la unidad fuera 10 dólares, ¿verdad? El costo de comprar, el costo de comprar una unidad es de 10 dólares, ¿verdad? Y la demanda anual, según el ejercicio, eran 1000 piezas, pues entonces el costo anual de las unidades terminan siendo 10,000. Termina siendo 10,000. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que 10,000 más los 100 que me costó mantener y almacenarlo, el inventario total me cuesta 10,100 dólares. Que en términos monetarios yo quiera saber en promedio cuánto es el valor de mi inventario en mi almacén, en términos monetarios de mi almacén, si yo ya contemplo que el costo total, el C, es de 10 dólares que me cuesta, y el Q medios son 100 unidades, ¿verdad? Porque el Q medio son 100 unidades. Y cada unidad me cuesta 10 dólares. El nivel monetario de este ejercicio contemplaría que yo en promedio siempre tengo 1000 dólares en promedio de inventario. Obsérvese el concepto importante de Q medios a lo largo de todo el ejercicio. Porque usted en su bodega nunca tuvo la totalidad de su demanda anual, ni mantiene calculando sobre la totalidad que le llega cada vez que su embarque. Usted siempre se interpreta para nivel de análisis el Q medios. A nivel de cálculos, podríamos decir que en algunas ocasiones, dependiendo de empresa en empresa, no calculan los costos de almacenamiento, los CM, el CM, no lo calculan a razón de costo, como ya hemos hablado, por unidad, por año, sino que contemplan que el CH o CM, como lo hemos visto a lo largo de todo el video y el ejercicio, es un porcentaje del costo de la unidad, ¿verdad? Del valor de la unidad. ¿Por qué? Porque se ha contemplado, la empresa en su análisis de costos indica que no, que si yo podría decir que es un 5% del valor de la unidad, ¿verdad?
Si yo digo que la unidad me cuesta $10, vamos a ver, en este caso no serían, vamos a ver, si son $10 por el 5%, $10 por el 5%, correcto. Si yo digo que el mantener el inventario es una porción, que sería I, de $10, que es que me cuesta cada unidad, es lo mismo que usted lo pongo acá. Que en lugar de poner 0.5 como hicimos en el ejercicio pasado, usted coloque I, que es el porcentaje, 5%, y el costo de la unidad, $10, el resultado va a ser siempre el mismo. Las famosas 200 unidades. De esta forma, podemos entender la importancia del EOQ como tal. Espero que les hubiese gustado y sobre todo servido. Recuerden que esto siempre es una intención más académica y de otras cosas, pues entonces a veces hay salvedades y cosas, y esto es completamente en vivo, sin editar y sin nada. Simplemente es una clase magistral, pues que hoy nos lleva bastante tiempo esta clase, de casi hora 40 minutos y algo más. Pero creo que queda reflejado de diferentes maneras y formas cómo el EOQ, la importancia de los inventarios, la importancia de los costos de inventario, cómo funciona la gestión de inventarios, qué es el EOQ como tal y su funcionar, ¿verdad? Entonces creo que esto es interesante observarlo. Me indica por acá que tal vez les faltó una imagen última del ejercicio que estábamos haciendo de la empresa esta de los POM, de las que eso será un tema un poco más adelante que se terminará de recabar. Si esto es el tiempo y esto es Q óptimo, esa empresa iba a pedir 5 veces al año. De forma igual, ¿verdad? Voy a correr por acá. De forma igual. ¿Para qué? Bueno, esta empresa al pedir las 5 veces igual, Gilla que no quiere salir bien. Cinco veces iguales a lo largo del tiempo. Es decir, aquí termina T mayor. Este espacio entre este y este es el T de ciclo. Ordeno 5 veces, 1, 2, 3, 4 y 5. Al término de este periodo, consumí D mayúscula, es decir, 1000. Cada vez que ordené 200. Es decir, Q óptimo. Q óptimo. Que en promedio yo tengo Q medios. Que en este caso 100, si no me equivoco, como decía el ejercicio. Que el costo de ordenar, de mantener esto, era 50, el costo de mantener era $50 al año. Esto gasté aquí
$50. Y por estas 5 compras que realicé, también gasté $50. Para los próximos videos vamos a calcular el punto de reorden, que va a ser muy importante, pero para ello vamos a ocupar lead time, vamos a ocupar la demanda diaria y para ello el número de días. ¿Ok? Así terminaría ese dibujo. Entonces, les repito, les agradezco su atención. Ahora sí, en esta hora 45 minutos. Y nos veremos en el próximo video para cualquier aclaración en el tema. Muchas gracias y nos vemos pronto.